Hola, hola amigos, mi nombre es Rubén Celis y este es un video más de la segunda parte de cómo crear un menú dinámico con C# y SQL Server, ¿no? En este video lo que vamos a ver antes de empezar a programar es cómo estructurar el proyecto, ya que normalmente cuando vemos los ejemplos, sea en el internet o en YouTube o en otros medios, siempre lo vemos de manera directa, los ejemplos, ¿no? En este caso vamos a estructurar el proyecto en 4 capas y vamos a utilizar Dapper para la conexión hacia la base de datos, ¿no? Y además vamos a utilizar una configuración que nos va a servir en otros proyectos para utilizar una sola conexión en todo el proyecto, ¿no? Y de la siguiente manera es lo que vamos a ver. Entonces, en el video pasado había solo una capa, ¿no? Que era la capa de menú dinámico, que está aquí, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos creado el proyecto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo ya tengo acá creado las capas para poder simplificar y realizar más rápido el ejemplo. Entonces, lo estructuramos de la siguiente manera, ¿no? Ponemos el 1 punto, menú dinámico, creamos nuestra capa de presentación. Luego, en la segunda capa, creamos nuestra capa de entidades, ¿no? Nuestra capa de entidades, lo que vamos a asignar ahí en esa capa son las propiedades de las cuales vamos a crear nuestro menú, ¿no? El menú va a tener un nombre, va a tener una, una dirección, va a tener un color, va a tener una descripción y n propiedades más, ¿no? Entonces acá vamos a declarar nuestras entidades, ¿no? Luego, en el número 3, que es en la capa negocio. Acá en la capa negocio vamos a poner la lógica en sí del menú, ¿no? Ya sea alguna restricción del menú o alguna otra condicional que nosotros vayamos a realizar, ¿no? Ya sea los accesos o una regla de negocio, X, X variables, ¿no? Y por último tenemos el cuarto, ¿no? Que es la capa de datos, que es aquí donde vamos a establecer nuestra conexión de base de datos. Y acá vamos a utilizar Dapper. Yo ya tengo instalado el Dapper y lo vamos a instalar de la siguiente manera los que aún no cuentan con el paquete Nuggets, ¿no? Entonces hacemos clic derecho, dependencia. En este caso yo tengo la capa, la biblioteca de clases en NetCore, ¿no? En caso ustedes lo tengan en .NET Framework, igualmente hacen clic en Properties y se van a administrar paquete de Nuggets, ¿no? Entonces, una vez se abre el administrador de paquete de Nugget, buscamos lo que es el Dapper, ¿no? Ya lo tengo. Esperemos que encuentre. Bien. Como yo ya lo tengo instalado, así que normal. Pero ustedes van a instalar el Dapper, ¿no? Por defecto ya nos viene una versión recomendable y es la que vamos a instalar, ¿no? Una vez instalamos, ya nos va a descargar las dependencias, ¿no? Que lo tenemos aquí. Dapper la versión 2.0. Luego de ello, antes de empezar a programar, lo que vamos a hacer es vamos a configurar nuestra conexión, ¿no? Vamos a comenzar esto y vamos a crear una clase que se llama Connection Factory. En esta clase, básicamente, para poderles darle una descripción lo más sencilla posible, esta clase nos va a permitir centralizar la conexión y que de esta manera pueda liberarse la conexión, ¿no? Cada vez que utilicemos la conexión en alguna consulta o en algún procedimiento almacenado, lo que va a hacer esta clase es que
va a usarlo una vez y cuando esto sea llamado vamos a utilizar el using, que es para que libere la conexión, ¿no? Cada vez que se conecte, al finalizar siempre se va a terminar de... va a ser dispose, mejor dicho, ¿no? Va, va a destruir la conexión para que así no se acumule cada vez que sea llamado. Entonces, acá centralizamos la conexión, ¿no? Acá podemos hacer n conexiones, ¿no? Acá la conexión está llamando desde el app config, si podemos visualizarla desde aquí, ¿no? Acá yo tengo mi conexión, se llama menú dinámico y lo estamos llamando desde la capa de datos en la clase Connection Factory, ¿no? Entonces se llama de aquí, el menú dinámico lo llamamos de aquí. Y acá está la cadena de conexión con su configuración. ¿Y esto cómo funciona? Aquí declaramos una variable de tipo string, llamamos a la desde el app config con el configuration manager connection strip y aquí ponemos el nombre que le pusimos aquí al nombre de la conexión. Una vez esto cargue se asigna esta variable. Entonces hemos creado acá un método que retorna de tipo dbConnection y le hemos puesto el nombre getConnection menú dinámico. Entonces si visualizamos este método recibe un parámetro, ¿no? De tipo string. Entonces acá creamos la conexión, validamos que la conexión no sea null y si es null la conexión, si el dato, esta parte viene null, por X razón, retorna null. Si en todo caso no es null y contiene información, asignamos, ¿no? Este parámetro que viene desde aquí, que viene esta conexión, pasa a asignar a connection string, ¿no? Y luego abre la conexión y retorna para ser utilizada. Entonces acá podemos poner n nombres de base de datos, ¿no? O n conexiones, mejor dicho. Entonces acá podemos poner menú dinámico 2 y listo. Y así podemos declarar varias conexiones de base de datos y ser utilizada, ¿no? Entonces, ¿cómo llamamos a la base de datos, no? Acá nosotros tenemos nuestra capa de datos, ¿no? Y hemos creado la clase dMenu, ¿no? Siempre comenzamos con la primera letra correspondiente a la capa D. Y en este caso le he puesto menú, que va a ser mi nombre de la clase, ¿no? Entonces hacemos lo siguiente. Declaramos de tipo de solo lectura el connection factory, ¿no? Que está aquí. Utilizamos esta nomenclatura, el guión abajo, ¿no? Y aquí vamos a hacer vamos a crear nuestra clase, ¿no? Aquí vamos a ponerle el constructor, ¿no? Luego declaramos la variable connection factory y le asignamos un nuevo objeto. Cada vez que entre cada vez que llamemos, mejor dicho, al objeto, se va a crear una nueva instancia, ¿no? Entonces, de esta manera podemos tener un mejor orden, ¿no? A la hora de hacer los llamados. Entonces, nosotros vamos a crear la clase entidad que por acá tenemos. Menú. Entonces, vamos a poner las siguientes propiedades. Public string, el nombre menú, ¿no? Menú nombre. Get set. Vamos a poner
el estado. O si nos vamos a nuestra base de datos, hacemos select, tenemos que poner el parent ID, ¿no? El ID y el parent ID tenemos que tener. Entonces estos dos son enteros. Vamos a poner nuestro título menú y la URL que vamos a retornar. Entonces son cuatro variables, ¿no? Cuatro propiedades, mejor dicho. ID menú. Tenemos el parent ID menú. Tenemos el título menú. Y por último tenemos URL menú, ¿no? Que es donde vamos a llamar a los formularios correspondientes. Una vez que ya declaramos nuestras entidades, entonces nos vamos a la capa menú. Creamos un método que va a retornar. Hacemos referencia. Entonces este método va a retornar una entidad de tipo menú dinámico en una lista, ¿no? Entonces hacemos lo siguiente. Ponemos using ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a poner SQL connection cn igual a new SQL connection, y aquí le vamos a pasar la conexión, ¿no? Es lo siguiente. Y en abajo punto menú dinámico, que este método corresponde al de aquí, ¿no? Si nos damos cuenta, bien, acá nos hemos confundido, era de la siguiente manera: var connection igual y en abajo connection factory, y ya vamos a nuestra conexión, que es menú dinámico, ¿no? Entonces ponemos lo siguiente: este using sirve para poder destruir la conexión que hemos creado, ¿no? Por decir, cada vez que utilicemos este método, o cada vez que llame, mejor dicho, esto se va a abrir una conexión, ¿no? Ya que tienen el open. Entonces cada vez que se abra, cada vez que termine, va a destruir la conexión. Abre y destruye. El using funciona como un dispose también. Entonces vamos a poner lo siguiente: vamos a poner una constante string procedure, ¿no? O query le podemos poner el nombre. Entonces, ¿por qué ponemos constante? Porque el valor que vamos a asignarle a esta variable nunca va a cambiar, ¿no? Entonces vamos a ponerle select from menu, ¿no? Y así. Entonces de esta manera es como estamos estructurando el proyecto para que recién vayamos a la implementación, ¿no? Entonces en la tercera parte del video vamos a ver con más detalle la implementación, ¿no? En esta segunda parte, más que todo era para hacerle el menú dinámico de una forma más real, ¿no? Ya que normalmente los proyectos que desarrollamos o que tenemos que desarrollar, normalmente tiene que ser así, ¿no? En capas, y no de manera directa de la capa presentación, ¿no? Entonces en el tercer video vamos a completar ya el menú dinámico para que se pueda conectar desde la base de datos, ¿no? Entonces nos vemos en un próximo video.
y nos vemos amigos. Chao, chao.